¿Existe un último pensamiento antes de morir? En algún momento el cerebro genera su último pensamiento, el cual es resultado de millones de neuronas comunicándose mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas, pero depende absolutamente de cómo suceda la muerte. Si la persona sufre una parada cardíaca, el cerebro todavía seguirá recibiendo oxígeno durante unos segundos, por lo cual, tras la detención del flujo sanguíneo, la conciencia se irá perdiendo gradualmente y en muchos casos su cerebro seguirá generando pensamientos, los cuales podrían ser algún recuerdo, una palabra, una sensación física o simplemente pensamientos desorganizados. Esto según testimonios de algunos sobrevivientes de paros cardíacos, pero aquí está el detalle: de un infarto o parada cardíaca se puede regresar, a esto se le conoce como muerte clínica. Sin embargo, una vez que la persona entra en muerte cerebral, el daño es irreversible, es imposible resucitar. Pero no todas las causas de muerte son las mismas. Cuando hablamos de hemorragias masivas como la que le ocurrió a la cantante Selena Quintanilla, tras ser dañada su arteria subclavia debido a un disparo, en esos casos la persona puede experimentar en sus últimos segundos de vida confusión borrosa, desorientación, y los pensamientos se vuelven cada vez más complicados de mantener. La persona gradualmente se va sumergiendo en un sueño del que ya no despertará si el daño es irreversible. Cuando hablamos de una muerte causada por un grave traumatismo, si el daño al cerebro es devastador, la conciencia suele perderse prácticamente de manera inmediata. En esos casos es muy probable que ni siquiera el cerebro tenga el tiempo suficiente para formular un pensamiento al menos consciente, como en el caso de un accidente automovilístico. Antes de que ocurra, la víctima está experimentando sensaciones, pensamientos, y de un momento a otro simplemente su conciencia se apaga abruptamente tras el impacto. Todo ocurre tan rápido que la persona ni siquiera alcanza a comprender que ya todo terminó. En casos graves ni siquiera se alcanza a comprender sobre el accidente que acaba de vivir. Nunca se entera de eso. Antes de morir, las personas repasan toda su vida. Es una creencia muy popular, pero aún la ciencia no ha demostrado que todas las personas repasen su vida completa, como si de una cinta se tratara. Eso no significa que no suceda. Algunas personas que lograron sobrevivir a situaciones cercanas a la muerte describen recuerdos muy intensos y vividos. Incluso varias de ellas contaron que miraron a algunos de sus seres queridos fallecidos, pero ese tipo de experiencias son variables y no a todas las personas les ocurre siempre. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona murió ante un ahogamiento? Desde el punto de vista de la fisiología, es probable que el último pensamiento consciente, si llegó a existir, fuera mucho más simple de lo que solemos imaginar. Conforme el cerebro pierde oxígeno, mantener pensamientos complejos se vuelve cada vez más difícil. Es posible que el último contenido consciente fuera una sensación o una idea muy básica relacionada con respirar o intentar salir del agua para poder sobrevivir, pero no hay forma de demostrarlo. Ahora contaré mi testimonio. Hace varios años estuve a punto de ahogarme en el mar. Lo único en lo que pensaba en esos momentos era en poder respirar, en salir de allí. Era un pánico que me consumía. No recuerdo haber experimentado pensamientos complejos, como recuerdos de mi vida o algo así, pero de esa experiencia logré sobrevivir. En el caso de aquellos que desafortunadamente murieron al sufrir una falta de oxígeno prolongada conocida como hipoxia, es posible que la experiencia haya sido diferente. Cuando el cerebro empieza a recibir menos oxígeno, la capacidad de pensar con claridad disminuye y es frecuente que aparezca confusión, desorientación, dificultad para tomar decisiones, recuerdos raros, pensamientos confusos. Por lo cual en muchos de esos casos las personas antes de morir ahogadas viven algo similar a esto. Imagina que llevas varios segundos luchando por salir a la superficie. Tu corazón late con fuerza y cada célula de tu cuerpo pide aire. Poco a poco el oxígeno que llega al cerebro comienza a escasear. En ese momento pensar con claridad deja de ser posible. Algunas personas empiezan a desorientarse, otras nadan en la dirección equivocada, dejan escapar el objeto que podía mantenerlas a flote o incluso intentan respirar bajo el agua. Todo es confusión, no porque quieran rendirse, sino porque un cerebro con falta de oxígeno ya no puede tomar decisiones con la misma precisión. Imagina que el último pensamiento que tengas será el último que existirá para experimentar.
Después de ese instante, jamás, jamás volverá otro.